en un acto desesperado y después de que la candidatura no ha levantado, el PAN intentó impedir que se sigan difundiendo encuestas y busca regular a las casas encuestadoras en fast track de última hora y además al margen de la ley. Escuche usted lo que dijo el representante del PAN en el Consejo General del INE. Es así que a través de este acuerdo proponemos a ustedes el establecer medidas para garantizar que las encuestas y sondeos de opinión se utilicen como herramienta para la construcción del voto razonado y de una opinión pública mejor informada y con ello evitar que se empleen como estrategia de propaganda electoral que solo busca influir en las preferencias electorales. En mi tierra dicen sacatito pa'l conejo, o de qué vas a querer tu nieve. Por cierto, escuche usted lo que dijo el representante del PAN en el Consejo General del INE, porque esto es muy delicado. Escuche usted lo que señaló. Traten de guardar más a su candidata porque a veces no ayuda mucho para los fines que ustedes tienen de esos afanes falsos de triunfalismo. ¡Ah, caray! Esto es lo que dijo el representante del PAN y por menos han incluido a gente en el registro de violentadores, pero el INE no dice nada. Quienes sí dijeron fueron los representantes de Morena y del PT. Escuche usted cómo Sergio Gutiérrez Luna puso en su lugar al representante del PAN y cómo remató Noroña. Ha solicitado el uso de la palabra el representante del partido Morena, diputado Sergio Gutiérrez Luna, adelante. Gracias. Inicio retomando algo que mencionó el compañero Noroña en la intervención anterior y que es la falta de seriedad. Creo que ya en la etapa, en el momento en el que nos encontramos, es necesario que los actores políticos tengan seriedad. Hacía alusión a él la ligereza con la que hicieron unas propuestas en el tema de moderación de debates. Y ahora vemos esto, la verdad es que aparte de ser un acto eminentemente político, es un acto violatorio de la Constitución y de las leyes. Y voy al detalle. En primer término, no es posible cambiar la realidad mediante un acuerdo o propuesta de acuerdo del INE. Lo que en realidad pretende el representante del PAN es cambiar la realidad que se refleja en encuestas y que indican que su candidata pues no tiene la preferencia de la ciudadanía. Eso, por más acuerdos que haya, va a ser imposible de cambiarlo. Y además, el pretender censurar a las encuestadoras pues es algo que, lejos de abonar al debate democrático, lo vemos como un acto de desesperación. Pero voy a lo técnico. Incluso en el propio acuerdo que someten a la consideración de este Consejo, fojas 88 y 97, el propio proponente señala que los lineamientos que ellos proponen deberán emitirse previo al inicio de la etapa de campañas del proceso electoral federal 2023-2024. Igualmente, su funcionamiento deberá ser a partir del inicio de dicha etapa. Lo reitera en la foja 97, dice otra vez lo mismo, los lineamientos y directrices deberán emitirse previo al inicio de la etapa de campañas del proceso electoral federal 2023-2024. Todos sabemos que ya las campañas ya iniciaron. Hay una contradicción en lo que proponen y en la realidad que abona a esto que estoy diciendo de la falta de seriedad. Más allá de eso, yo quiero enfatizarle que esta propuesta viola, por una parte también el artículo 105, la esencia del artículo 105, que aunque habla de leyes, establece que las leyes deben de publicarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan de aplicarse. Y seguramente me contestará el representante, es que no es una ley, es un acuerdo del INE, sí. Pero este acuerdo del INE pretende restringir derechos, pretende imponer obligaciones y pretende constituir facultades para la autoridad. Borda esos tres temas todo lo que trae este acuerdo: restringir derechos, imponer obligaciones y constituir facultades para la autoridad. Es de explorado derecho que si se pretende en un instrumento normativo establecer este catálogo de circunstancias jurídicas, debemos de estar a una previsión legal, es decir, aplica el principio de reserva de ley.
Es decir, solo puede hacerse esto que pretende el representante del PAN a través de una ley. ¿A qué sí lo invito, señor representante? A que podamos debatirlo en el Congreso de la Unión, que se haga una reforma legal para evaluar las consideraciones sobre la participación de las encuestas, analizar los antecedentes en los que su coalición, su partido y algunos de sus aliados han abusado de ellas, y ir de cara a una reforma legal, porque no es posible, no es dable, es imposible que este órgano electoral se pronuncie a mitad ya no solo del proceso electoral, sino iniciadas las campañas electorales, para generar reglas que pretenden incidir en estas campañas electorales y que además tienen un contenido que solo puede ser previsto en una ley material y formal. Este acuerdo del INE o esta propuesta de acuerdo del INE que hace el Partido Acción Nacional es imposible de ser acogida por las y los consejeros, porque todos sabemos que no son legisladores y que en todo caso tendría que ser el Poder Legislativo quien pudiera reglamentar o implementar las acciones que usted propone en la materia. Por lo tanto, concluyo con lo que empecé. La falta de seriedad en las propuestas o las ocurrencias en las propuestas en este Consejo que pretenden tener un sesgo político dotándolo en apariencia de una serie de normativas y regulaciones, pues además de ser improcedente, derivado del propio acuerdo, porque dice que tiene que hacerse previamente antes de que inicie el proceso electoral, tiene un impedimento constitucional, tiene un impedimento legal, y lo que debemos de hacer es, creo yo, concentrarnos en las propuestas y en la campaña. Más allá de lo que usted sugiere, propone o pone a consideración de este Consejo General el día de hoy, señor representante del Partido Acción Nacional, yo creo que más allá de lo que usted proponga, aún en el remoto caso de que fuera viable y que se pudiera hacer, que es imposible jurídicamente, pues no va a cambiar la realidad, porque si usted pretende que haya encuestadoras que se registren, finalmente lo que recogen de sus ejercicios de encuestas es que no hay y no existe una simpatía de la ciudadanía con su candidata. Por eso es claro que a ustedes les moleste, les duela, les inquiete que los ejercicios de las encuestadoras reflejen una realidad que no les es favorable. Esa realidad no va a cambiar. Se va a reafirmar en junio, el día de la elección, y vamos a estar aquí todos sentados en esta mesa conociendo los resultados y viendo la coherencia que hubo en los ejercicios de las encuestas con el resultado final de la elección en el proceso electoral. Señoras consejeras y consejeros, creo que la propuesta que hace el Partido Acción Nacional es una propuesta que viola la Constitución, que viola la ley, que restringe derechos, que impone obligaciones, que constituye facultades para la autoridad, las cuales son imposibles de resolver a través de un acuerdo del Consejo General. Implican un principio de reserva de ley que en todo caso tendría que ser regulado, reglamentado, aprobado, analizado por el Congreso de los Estados Unidos mexicanos, es decir, por los legisladores. Y aprovecho este espacio para extender una invitación, señor representante del PAN, para, en su caso, que usted informe a su partido político, a sus grupos parlamentarios, para que presenten iniciativas de ley en senadores o en diputados y pueda darse un proceso legislativo que es el que corresponde a la petición que usted ha formulado. ¿Es cuánto? ¡Tómala! Yo insisto que la verdad le llaman falta de respeto. Fue la representación del PAN la que dijo que iba a haber una elección muy cerrada. Con toda seriedad, ¿de dónde saca semejante aseveración? No solo todas las encuestas, todas, hasta las que pagan ustedes, les dicen que van en el hoyo y cavando, con una distancia enorme en favor de nuestra candidata. Pero yo lo dije aquí, también con claridad, las encuestas no deciden, quien decide es la población. Pero fíjense, hubo una sesión aquí del INE donde yo hice una aseveración justo por el tema de violencia política de género, porque cuando uno no dice el nombre de alguna mujer, te acusan de invisibilizarla, y era el caso. Y airadísimo, señor, está amenazando. Ahorita dijo, traten de guardar más a su candidata. Si yo fuera maniqueo, como lo han sido ellos, diría que le está amenazando.
porque además los actos de violencia van en aumento y las provocaciones hacia nuestro gobierno van en aumento. Pues que tenga ojos para ver, que vea. Por más que le dé risa al que te manda bendiciones, pero es como decía mi abuela, come santos zurra diablos. Entonces, la verdad es que no estamos siendo muy respetuosos, tenemos una visión diferente. Nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, no nos confiamos nada. Nuestra candidata anda como trompo chillador por todo el país, y todos estamos metidos en serio y a fondo, porque efectivamente debe ser el trabajo con la gente y el voto de la ciudadanía, y así será la que determine la próxima presidenta de la República, y será Claudia Sheinbaum Pardo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.